días y bienvenidos a todos. Egunon. Qué bueno poder seguir con el libro de Esdras y estamos aprendiendo mucho todos los domingos, ¿no? Y hoy toca un poco más. Vamos a estar en Esdras 8, que ya nos ha leído Sara y que volveré a leer en castellano. Me gustaría introducir este capítulo con un ejemplo, ¿no? Usando a Lauren, a mi novia, que esta semana esta semana tenía que ir a Hungría ella, de viaje. ¿Y qué pasó? Que fue solo con el DNI y no fue con el pasaporte. Pero está bien, ¿por qué? Porque cuando llegó a la puerta de embarque, ¿no?, en Madrid, para entrar al avión, la trabajadora de la aerolínea le decía que no podía pasar porque necesita el pasaporte, ¿no? Y entonces le hacen esperar y empieza a pasar pues toda la gente que está en la cola del embarque y a ella la dejan para la última, ¿no? En ese momento Lauren busca a Dios en oración, ¿no? Y cuando pasan todos al avión, pues al final Dios permite, ¿no?, que Lauren pase también. Pues en su voluntad estaba que ella fuese a Hungría. No estoy diciendo que empecéis a viajar sin pasaporte, ¿vale? No, es importante llevar el documento, pero lo que quiero destacar es la importancia de buscar a Dios, ¿vale? Que es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo Esdras decide buscar a Dios para llevar adelante su misión de llegar a Jerusalén y restaurar el culto a Dios. Vale, el tema principal del mensaje es busca a Dios. Es lo que vamos a ver. Lo vamos a ver en 4 bloques. Versículo 1 al 20, vamos a ver cómo Esdras reúne a los principales de Israel. Versículo 21-23 son los versículos clave. Vamos a ver cómo Esdras busca a Dios antes de comenzar su viaje. Versículo 24 al 30, vamos a ver Esdras que encarga la ofrenda a los sacerdotes y levitas. Y acabamos con versículo 31 al 36, cómo Esdras llega por fin a Jerusalén para restaurar el culto a Dios, ¿vale? Que ese es el objetivo. Entonces el título del mensaje es Dios es el mejor compañero de viaje, ¿vale? Me gustaría orar por este tiempo que vamos a pasar en la palabra. Dios, venimos ahora pues con necesidad de escuchar tu palabra, así como cada día pues tú pones por tu gracia un plato de comida encima de la mesa para poder alimentarnos, para poder coger fuerzas. Necesitamos escuchar tu palabra, que es el pan de vida, que es Cristo. Así que te pido por favor que prepares nuestros corazones, que seas tú hablando a través de tu palabra y que seas tú edificando almas, Señor, y trayendo fe a nuestros corazones, Padre. Te pido tu ayuda, por favor, Señor, para poder compartir tu palabra, que sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues voy a leer, después del esfuerzo de Sara, ahora voy a leer yo. Esdras 8 dice: estos son los jefes de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. De los hijos de Finés, Gersón. De los hijos de Itamar, Daniel. De los hijos de David, Atús. De los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías, y con él, en la línea de varones, 150. De los hijos de Pahat Moab, Elioenai, hijo de Zeraías, y con él 200 varones. De los hijos de Secanías, el hijo de Jaaziel, y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los hijos de Elam, Jesaías, hijo de Atalías, y con él 70 varones. De los hijos de Sefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones.
De los hijos de Selomit, el hijo de Josifías, y con él 160 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Azgad, Johanán, hijo de Acatán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicam, los postreros, cuyos nombres son estos: Elifelet, Jehiel y Semaías, y con ellos 60 varones. Y de los hijos de Bigvai, Utai y Zabud, y con ellos 70 varones. Los reuní junto al río que viene a Ahava, y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, asimismo a Joyarib y a Elnatán, hombres doctos, y los envié a Ido, jefe, en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido, y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido, de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías, con sus hijos y sus hermanos, 18, a Asabías, y con él a Jesaías, de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos, 20, y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Y publiqué ayuno allí, junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos. Y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel allí presente. Pesé, pues, en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro, además 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Y les dije: vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios, y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén, y reposamos allí 3 días. Al 4.º día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios, en la casa de nuestro Dios, por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Finés, y con ellos Jozabat, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Hasta aquí. Pues esto es Esdras 8, ¿vale? Que son unos cuantos versículos y muchos nombres, pero Dios nos quiere enseñar cosas a través de su palabra, ¿no? Y cada capítulo
de la Biblia es importante. Entonces, vamos a entrar a Esdras 8, primero viendo un poco el contexto, ¿vale? Estamos terminando el libro de Esdras, que ya sabéis, llevamos unos meses viendo este libro. Este libro se divide como en dos grandes partes. La primera, ya hemos visto capítulos 1 al 6, el pueblo de Israel vuelve de Babilonia por medio de Zorobabel, ¿vale? Para construir el templo de Dios. Y esos son los capítulos 1 a 6. Y nos acordamos que Miguel hace un par de semanas nos compartió cómo en Esdras 6 se termina el templo de Dios. ¿Vale? Dice así, Esdras 6, 14, 15. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Se acabó el templo de Dios, ya se ha hecho, ya se ha construido, ¿vale? Y ahora lo que se ve es los capítulos 7 al 10, ¿vale? Que es la segunda parte. Y ahora es Esdras, 80 años después de que llegase ese primer grupo del pueblo de Israel a Jerusalén, 80 años después, ahora Esdras va a reunir a principales del pueblo de Israel para volver a instaurar el culto de Dios y para volver a restaurar espiritualmente al pueblo de Dios. La primera parte es el templo de Dios, que es el edificio, y esta segunda parte es Esdras, pero instaurando el culto y restaurando espiritualmente al pueblo de Dios, ¿vale? Esta es la segunda parte. Y Dios, lo veíamos la semana pasada con Kevin, Dios usa a Esdras para restaurar espiritualmente al pueblo de Israel, ¿vale? Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras, Dios ha elegido a Esdras para enseñar nuevamente a Israel la palabra de Dios. Y va a usar a Esdras para que otra vez el pueblo de Dios se enfoque espiritualmente en Dios, ¿vale? Entonces, el tema principal del libro de Esdras es ver cómo Dios es fiel para restaurar a su pueblo y traerlo de vuelta físicamente a Jerusalén y construir el templo, y traerlo de vuelta espiritualmente, que sus corazones vuelvan a estar enfocados en Dios. Y lo vamos a ver hoy, ¿no? Cómo Esdras va a volver a instalar el culto de adoración a Dios y va a volver a traer la palabra de Dios por medio de sacerdotes y levitas. Entonces, este capítulo 8 es la continuación del capítulo 7 que veíamos la semana pasada, que es el comienzo del ministerio de Esdras. Y hoy sí vamos a ver cómo Esdras llega a Jerusalén. Hoy lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, este es el contexto, pero vamos a empezar ya con Esdras 8. El primer bloque son los primeros 20 versículos, que hemos visto muchos nombres, ¿vale? Pero lo que está detrás de esto es que Esdras reúne a los principales de Israel, ¿vale? Voy a leer el último versículo del capítulo anterior y el primero de este capítulo, del capítulo 8. Dice, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Estos son los jefes de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. Vemos cómo está conectado el capítulo 7 y el capítulo 8. Va todo de la mano, ¿vale? Y ¿qué está pasando? Pues Esdras está reuniendo a los principales de Israel para volver a Jerusalén. Entonces, voy a coger un ejemplo, ¿no? El versículo 4, porque no vamos a leer otra vez todo, pero vamos a ver el versículo 4 como ejemplo. Dice, de los hijos de Pahat Moab, Elioenai, hijo de Zeraías, y con él 200 varones. Esdras lo que está haciendo está cogiendo de las casas paternas, o sea, de las familias de Israel,
está cogiendo al jefe de esa familia y luego a una lista de varones que vienen con esa familia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Pagat Moab, este es el jefe, o sea, es la casa paterna, ¿vale? Es la familia, y Elioenai sería el jefe que representa a esta familia, y con él van 200 varones. Por eso estamos viendo todo el rato, es como esta fórmula, ¿no? Que dice el nombre de la familia, el jefe que representa a esa familia y luego los que le siguen, ¿no? Y por eso van diciendo 200, 160, van diciendo eso, ¿no? Pero la idea es que Esdras está volviendo a Jerusalén de Babilonia con este grupo de personas después de 80 años, después de que Zorobabel y Sesbasar ya hayan ido por primera vez a Jerusalén. Ahora Esdras, 80 años después, lo está haciendo, pero está trayendo a los principales de Israel. Esto es importante, ¿vale? Esto es importante. ¿Por qué? No es una lista de nombres aleatoria, lo que hemos leído. Porque quizás puedes pensar, ¿no? Y seguramente alguno ha tenido en su mente, ¿por qué esta lista de nombres aquí? ¿No podría haberse omitido esta información? ¿Para qué todos estos nombres que son muy difíciles de pronunciar y que no tengo a nadie que conozca que se llame así? Pero no hay nada aleatorio en la palabra de Dios. Ojo, porque no nos saltamos esta lista pensando que es irrelevante o es aleatoria. No, es parte de la palabra de Dios y hay un punto aquí, detrás de esta lista. Porque Esdras está reuniendo a los principales de Israel. Lo hemos visto, ¿no? En el versículo 1, como acaba el capítulo 7, dice que reunía a los principales de Israel para que subiesen conmigo, los principales de Israel. El punto es ese. Y podemos ver que efectivamente Esdras está reuniendo a los principales de Israel. Si os fijáis, en el versículo 2 aparece el nombre Itamar, de los hijos de Itamar, Daniel. Itamar es el hijo directo de Aarón, que es el primer sacerdote. Aarón es el hermano de Moisés y es considerado el primer sacerdote. Entonces, está trayendo a gente relevante, ¿vale? Números 3, 2 al 3 dice, y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. El punto a destacar es que vemos cómo están yendo gente de peso espiritualmente a Israel, ¿vale? Dios consagró, apartó, llamó a Aarón y a sus hijos a ejercer el sacerdocio, ¿vale? A servir de esa manera. Entonces, Itamar, que es el hijo directo de Aarón, y los hijos de Itamar, que son los descendientes de Aarón, son personas que están ejerciendo el sacerdocio, tienen peso espiritual dentro del pueblo de Israel. Entonces, si ahí os fijáis en el versículo 2, dice, de los hijos de Itamar, Daniel, este tal Daniel es de la descendencia de Aarón, el primer sacerdote, el hermano de Moisés. Entonces, por eso digo que esta lista de nombres no es aleatoria. Es una lista en la que podemos ver cómo Esdras está reuniendo a gente de peso, ¿vale? Son los principales de Israel. Son hombres con peso espiritual que está reuniendo Esdras, ¿vale? Dentro del pueblo de Israel para volver a Jerusalén. Y esto es importante que lo tengamos en mente, ¿vale? Son hombres con peso espiritual, esta lista de personas que hemos leído, ¿vale? Y luego, fijaros, ¿no? Versículo 15, pasando esta lista ya, dice, lo reuní junto al río que viene a Jaba y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. ¿Vale? Habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Esdras ha reunido a los principales de Israel, hemos dicho que son gente con peso espiritual, sacerdotes de la línea directa de Aarón, y ahora lo que se da cuenta es que no hay de los hijos de Leví. Y
¿Qué pasa con esto? Y es una pregunta que os hago. ¿Por qué Esdras busca a los hijos de Leví? ¿Por qué son importantes los hijos de Leví? ¿No? Porque de repente, después de toda esta lista de personas que él ya las ha reunido, están acampando y empieza a buscar y se da cuenta que no están los hijos de Leví entre estas personas. Vale, pero ¿por qué los hijos de Leví? La pregunta. Pues la respuesta es por el rol de los levitas, ¿vale? El papel que desempeñan los levitas, ¿vale? ¿Quiénes son los levitas? Números 3:6. Haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Los levitas son los asistentes, los ayudantes de los sacerdotes, ¿vale? Leví es uno de los hijos de Jacob. Leví es una de las tribus, de las 12 tribus de Israel, y los levitas tienen esa función, como servir a los sacerdotes, ¿vale? Ahora estoy dando mucha información, pero luego vais a poder unir, ¿vale? Los levitas son los que sirven a los sacerdotes. Desempeñan su ministerio sirviendo en el templo. Ese templo que ya han construido, que ya está construido en Jerusalén, los levitas son personas que se van específicamente sirviendo dentro de ese templo. Números 1, 48 a 50. Dice así, sobre los levitas. Porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Esto es lo que Dios manda a Moisés acerca de los levitas, ¿vale? Que son personas que tienen que estar en el tabernáculo de reunión. Antes hablamos del tabernáculo de reunión, representaba la presencia de Dios. En este momento se habla del templo de Jerusalén, aquel templo que Zorobabel empezó a construir. Eso es lo que en este momento representa la presencia de Dios. Por tanto, los levitas tienen un rol relevante porque van a servir en el templo, ese templo que ya está construido. Ahora va a ir gente de peso espiritual y quiere Esdras también llevar a siervos para que puedan servir en ese templo. Porque los levitas son los encargados de llevar las liturgias en el templo, son los encargados de servir en los encuentros congregacionales, son los encargados de servir en las reuniones del pueblo de Dios, son los encargados de lo que hoy en día conocemos como el culto de adoración, que es lo que está pasando ahora, nuestro culto de los domingos. Los levitas son los que llevan adelante estos cultos, los que ayudan en estos cultos. Aquí hay gente que ayuda en estos cultos, que ahora mismo no se ve, pero esto hoy a la mañana no ha aparecido así. Alguien ha venido aquí a montarlo. Esos son los levitas de aquella época, ¿vale? Por eso es gente que tiene un rol específico y Esdras los quiere traer y por eso los va a buscar, ¿vale? Para que se pueda celebrar estos cultos. Entonces, ¿qué pasa? Que Esdras se da cuenta que no están y organiza una comitiva, encarga a un grupo de hombres de los principales, hombres doctos, hombres con capacidad de enseñar, educados, para ir a un lugar casifia, estos son los versículos 16 y 17, que no los voy a leer, y hablar con el jefe que se llama Ido. Vale, está bien. Pero ¿cuál es el propósito? Esto sí que lo voy a leer. En Esdras 8:17c, me podéis acompañar ahí. Esdras 8:17c. ¿Por qué quiere Esdras llevar a buscar a los levitas? ¿Por qué? Para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Esto es importante. Quiere buscar ministros para la casa de nuestro Dios. Quiere buscar siervos. Esdras manda a estos hombres a buscar, encarga a buscar levitas, siervos de Dios, porque son los que desempeñan ese papel en la casa de Dios, en el templo de Jerusalén, de ministrar, de servir. Esos son los levitas. Por eso es importante, por eso se para aquí Esdras antes de empezar el viaje a Jerusalén y dice, voy a buscar a levitas, porque son los que van a estar en el templo ayudando para que se pueda llevar adelante el culto de adoración.
Y versículos 18, 20, del 18 al 20 voy a leer. Dice: y nos trajeron, según la buena mano de nuestro Dios, sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos, 18, a Asabías y con él a Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos, 20, y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Encuentran, estos hombres van, siguen las direcciones de las instrucciones de Esdras y encuentran a estas personas, pero si os fijáis, vienen gracias a la buena mano de nuestro Dios, ¿vale? El versículo 18, al principio del versículo, queda claro que estas personas llegan, estos ministros llegan gracias a la buena mano de nuestro Dios. Y ahí tenemos nuestra primera aplicación para nosotros hoy. La importancia de tener siervos de Dios que nos ministren. Esdras lo tenía claro. Esdras sabía la importancia de estos levitas, de estos siervos de Dios, para que viniesen con ellos a Jerusalén. Y los va a buscar. Y gracias a Dios aparecen. Y los hemos leído ahora, ¿no? Estas personas. Nosotros, en la iglesia Videra, gracias a Dios, ¿vale?, nos ha puesto a Kevin y a su familia para servirnos, ¿vale? Nos ha traído a Miguel. ¿Dónde está Miguel? Joder, no te veía. Nos ha traído a Miguel con su familia desde Perú para servirnos. Sí. Algunos de nosotros estuvimos la semana pasada en la reunión de miembros, ¿vale?, donde se habló de la posibilidad de tener como candidato a pastor a Miguel, ¿vale? Y qué bueno poder tener un candidato a pastor como Miguel, que es un hombre entendido, ¿vale? Esdras encargó y mandó buscar ministros para la casa de nuestro Dios. Qué bueno es que Dios nos haya dado a nosotros, Videa, ministros para servirnos, ¿vale? Como es Kevin y como puede ser Miguel, ¿vale? Y que Kevin pueda compartir sus cargas y llevar el peso con otra persona. Qué bueno es eso, ¿eh? Es de mucha bendición. Y esto es lo que quiero, este es el punto que quiero destacar y quiero que os quedéis. La importancia de tener siervos de Dios que nos ministren. Esdras lo sabía y por eso fue a buscar a los levitas. Es de mucha bendición para nosotros, Videa, tener siervos de Dios que nos ministren, que cuiden de nosotros, que velen de nuestras almas, que fortalezcan nuestra fe por medio de la palabra de Dios. Es muy importante tener líderes que nos apunten a Jesús, ¿vale? Entonces, hermanos, debemos valorar y debemos dar gracias a Dios por los líderes que nos ha dado, ¿vale? Porque son buenos líderes. Fijaros, en 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Somos llamados a poder apoyar a nuestros líderes. Y eso es lo que os animo. Ora por Kevin. Ora por Miguel como futuro pastor. Ora para que Dios levante hombres fieles a su palabra para poder liderar iglesias, para poder dirigir a las personas a Cristo. Esdras lo tenía claro y fue a buscar a los levitas y fue a buscar a ministros para la casa de Dios. Nosotros debemos apoyar a los ministros que Dios nos ha dado y ser agradecidos y apoyarles en oración. Damos por hecho muchas veces: sí, Kevin va a estar aquí, sentado. Sí, Kevin va a hacer esto. Pero es una carga que tiene que llevar semana tras semana. Y podemos apoyar, debemos apoyar
y ser agradecidos a Dios porque está poniendo personas que cuidan de nosotros, ¿vale? Ese es el primer punto que quería como aplicación, ¿vale? Y entramos al bloque 2. Esdras busca a Dios antes de comenzar su viaje. Y estos son los versículos clave de este capítulo, versículos 21 al 23. Porque toda esta misión de llevar, de reunir a estos principales de Israel y de llevarlos para volver a instaurar el culto de adoración, no es posible si Dios no cuida de ellos durante el viaje. Si pasa algo en el viaje y no llegan, todo esto no va a tener resultado. Entonces, estos versículos son clave aquí. Fijaros, 21 al 23. Dice el 21: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Esdras, después de haber reunido a los principales de Israel, decide buscar a Dios antes de comenzar este viaje de regreso a Jerusalén. Esdras proclama ayuno y Esdras pide protección para el camino de vuelta a Jerusalén, ¿vale? Está buscando a Dios. Pero la enseñanza aquí va a venir ahora, en el comportamiento de Esdras. Fijaros en la enseñanza, qué bonita esta enseñanza, el versículo 22, el comportamiento de Esdras, fijaros. Y dice, versículo 22, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Esdras podía haber pedido soldados, gente de a caballo al rey Artajerjes para protegerlos durante el viaje, y está bien, no hubiera sido pecado, está bien, pero Esdras prefiere mostrar el poder de Dios al rey Artajerjes. Esdras había hablado al rey Artajerjes de que Dios cuida, su mano es para bien a aquellos que le buscan, y Esdras decide mostrar eso al rey Artajerjes. Entonces estamos viendo aquí un ejemplo de Esdras, de una fe viva. Y hemos visto que Esdras era alguien que conocía muy bien la ley de Dios. De hecho, había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios, pero no se queda ahí Esdras. No solo conoce, sino que vive la palabra. Y esto es para nosotros hoy en día. Está muy bien que nos leamos la palabra, está muy bien que la conozcamos, pero es que está mucho mejor que la vivamos, porque vamos a ver el poder de Dios. Esdras lo va a ver, porque Esdras llega a Jerusalén y ve la mano de Dios, cómo la ha cuidado en este viaje. Babilonia de Jerusalén no era como de aquí caminar a la playa Ondarreta. Eran 4 meses de viaje, Babilonia a Jerusalén, y en aquella época que no había carreteras, no había autopistas como ahora, y ni coches, ni esas cosas. O sea, era un viaje peligroso. Además, iban con niños, iban con familias. Además, como hemos leído, iban con oro, iban con plata, iban con ofrendas. O sea, en 4 meses, en esa época, pasando por diferentes territorios, pues son caldo de cultivo para que alguien les robe, para que alguien les haga algo. Entonces, Esdras sabía el peligro de ese viaje, y lo que todos hubiéramos pensado, como él también pensó, es: voy a pedir al rey Artajerjes, que me está ayudando, soldados, voy a pedir gente de a caballo que me custodien. Y estaba bien, no hubiera sido pecado, vuelvo a decir, pero Esdras quería mostrar el poder de Dios a Artajerjes, y decide buscar a Dios en ayuno y en oración, y que les ayude durante el viaje. Ese es el centro de todo este pasaje, ¿eh? Esto, que Esdras decide buscar a Dios, ¿vale? No sé cómo está tu corazón esta mañana, no sé qué estás pensando ahora, no sé. Y tampoco sé qué o a quién estás buscando en esta mañana.
No sé si estás buscando un mejor trabajo. No sé si estás buscando más dinero. No sé si estás buscando una vida más cómoda. No sé si estás buscando familia. No sé si estás buscando fama. No sé si estás buscando placeres. No sé dónde estás buscando. No sé a quién estás buscando. Pero esta mañana te invito y te animo a que busques a Jesús. Que busques a Jesús. ¿Vale? Es la mejor opción. Es la mejor opción de todas. ¿Vale? Y quiero que leamos en Juan 7, 37, 38. ¿Vale? Dice así, Juan 7, 37, 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estamos buscando para saciar nuestros corazones. Estamos buscando para encontrar propósito en nuestras vidas. Estamos buscando, pero nunca es suficiente. Y seguimos buscando. Y de los 20 a los 30 busco una cosa, y de los 30 a los 35 busco otra, y de los 35 a los 40 busco otra, y de los 40 a los 50 busco otra, y de los 50 a los 60 busco otra, y luego me jubilo, y nunca es suficiente. Y Jesús te dice, y nos está diciendo esta mañana: venid a mí, y de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Vida. Cristo te va a dar vida. Cristo nos da vida. Nos va a llenar. Él es el agua de vida. Y en esta mañana te invito a que te sacies de Cristo. Que busques a Jesús. Y está bien, hay cosas buenas que buscar, pero busca a Jesús primeramente. ¿Vale? Esdras busca a Dios. ¿Vale? Y Dios le ayuda. Y vamos a ver cómo, para ir terminando, cómo Esdras encarga, ¿no?, que lleven esa ofrenda. En el versículos 24 al 30, Esdras encarga la ofrenda a los sacerdotes y levitas, ¿vale? Y versículo 24, voy a leer: aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos. ¿Vale? Todo es, ahora vemos la conexión. Estas personas que Esdras había mandado a buscar ahora entran en acción y son los encargados de llevar todo el dinero, cargar con todas las ofrendas, ¿vale? Serebías y Asabías son estas personas, los levitas encargados de llevar esta ofrenda. Y la misión que tienen, versículo 29, es: vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Entonces, vemos cómo tiene todo un sentido, ¿vale? Y Esdras está usando a las personas que ha ido a buscar, y en este momento les encarga el llevar la ofrenda durante este viaje, encargarse de llevar la ofrenda. Porque habíamos visto que los levitas son los encargados de llevar los utensilios. Por eso había ido a buscar a los levitas, ¿vale? Y el último bloque, y con esto terminamos, versículo 31 al 36. Esdras llega a Jerusalén para restaurar el culto de Dios. Por fin. Ahora sí, Esdras va a llegar a Jerusalén. Versículo 31. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Ahí vemos cómo Dios ha cuidado de Esdras, de todos sus acompañantes, y han llegado bien a Jerusalén, ¿vale? Y finalmente van a hacer lo que tenían que hacer, que es restaurar espiritualmente al pueblo de Dios. Versículo 35 dice: y los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Toda esta idea de reunir
a principales de Israel de emprender este viaje de vuelta a Jerusalén, de llevar las ofrendas. Todo esto es con el propósito de restaurar espiritualmente al pueblo de Israel. Y lo que hacen para ello es lo que se hacía antes. Los sacrificios, los holocaustos. Usan becerros, usan animales como expiación por los pecados, para volver a estar en comunión con Dios. Pero la buena noticia, y con esto me gustaría acabar, es que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, en esa época ellos tenían que hacer holocaustos, sacrificios, tenían que de esa manera limpiar sus pecados, poner su pecado en un animal y matarlo, y así se iba el pecado. Pero es que ya no hace falta hacer eso. Cristo hizo el sacrificio perfecto en la cruz. Él fue a morir por nosotros, y hoy, no sé, da igual cómo estés, pero es que hoy tienes acceso a Dios por medio del sacrificio perfecto de Cristo. Y puedes ser restaurado por medio de Jesús. Y esta mañana te invito, si no has confiado en Cristo, te invito a que confíes en Cristo, a que puedas poner tu confianza en Jesús. Y la buena noticia es que es por gracia, es a través de la obra de Cristo. Él ya lo ha hecho por nosotros y podemos ser restaurados con Dios, podemos tener una relación con Dios, podemos tener vida eterna con Dios. Esto, todo lo que estamos viendo de Esdras y todo lo que es del Antiguo Testamento nos apunta a Cristo. Y si os fijáis, esto de los sacrificios nos apuntan a Cristo. Y Esdras, intentando restaurar al pueblo de Israel, nos está apuntando a Cristo, aquel que sí ha restaurado a su pueblo con Dios, una vez y por siempre. Entonces, acabamos así. Podemos ser restaurados, y de hecho somos restaurados por medio de la fe en Jesús, porque Cristo es el sacrificio perfecto. Si no has confiado en Cristo, te invito esta mañana en que confíes en Cristo y puedas tener comunión con Dios y puedas ser saciado del pan de vida y del agua de vida que es Jesús para siempre. ¿Vale? Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra, Señor, porque vemos cómo incluso una lista de nombres que quizás nos parece aleatoria tiene tanto significado y tanto propósito detrás, Señor. Gracias porque nada se escapa de tu mano y tú utilizas todo, Señor, para finalmente restaurarnos contigo, Señor. Gracias porque vemos la imagen de Cristo detrás de este capítulo, Señor. Y vemos cómo Jesús es quien nos ha redimido y nos ha restaurado, Señor. Estos son, Esdras, son adelantos de lo que iba a venir, que es Cristo. Te pido, Señor, esta mañana que puedas tú tocar corazones, que aquello que has hablado de manera personal por medio de tu palabra pueda penetrar en el corazón de las personas, Señor, y que tú puedas traer fe para aquellos que no la tienen, Señor, y aquellos que tenemos fe en ti, Señor, que tú puedas crecer nuestra fe y nuestro amor por ti y ver tu gracia una vez más de cómo nos has salvado por medio de Jesús, Señor. Gracias por tu amor, gracias por buscarnos, por redimirnos y por darnos vida en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.